a Dios. Prepara tu corazón y disfruta de nuestras reuniones. Voy a invitarte a que puedas ponerte de pie con nosotros. Vamos a cantar a Jesús con todo nuestro corazón. Vamos a exaltar a una sola voz su nombre. Te invito a que puedas ponerte de pie y podamos cantar juntos. Señor Dios, muchas gracias, Jesús, porque tú estás aquí. Porque hemos visto tu palabra ciertamente cumplirse en nuestra vida, porque tu palabra es real, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, porque tu palabra es como un ungüento, Señor, hacia nuestros huesos. Jesús, tu palabra dice que tú nos has sacado de muerte a vida, de tinieblas a luz. En donde antes había tristeza, ahora hay gozo, Señor. Gracias. Eres tú nuestra esperanza, Jesús. Eres tú en quien podemos confiar. Eres nuestra roca, nuestro castillo fuerte. Jesús, digno eres tú. No hay otro como tú. Jesús, Jesús, Jesús. Amamos tu nombre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no cantamos fuerte? ¡Vamos! ¡Amamos, Dios! Vamos, canta esto con nosotros. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti. Tú eres mi fuente. ¡Vamos! Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Dilo, vida tú me das. Vida, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Todo lo que quiero y más. Y más, y más. Te anhelamos. Eres el deseado de las naciones. Vamos, dile, como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Una vez más. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vamos, dilo.
Porque ahí en tu lugar levantas tus manos y tu voz, dile: Jesús, te anhelo, Jesús, te anhelo, amado de mi alma, te anhelo. Con todo mi ser, Jesús, yo te digo que te anhelo, que te deseo, Jesús, que eres lo más importante. Espíritu Santo, oramos que tú nos lleves a ver a Jesús tal cual es. Espíritu Santo, oramos que tú nos muestres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muéstranos a Jesús, Espíritu Santo. Muéstranos su belleza, Espíritu Santo. Muéstranos su grandeza, precioso Espíritu Santo. Abre nuestros ojos para ver la belleza de Jesús. Abre mis ojos. Canción de eternidad, dando gloria al Dios justo. Con todo el cielo cantaré alabanzas al Rey de Reyes. Todo mi ser anhela por ti, queriendo ver tu gloria.
queremos contemplarte. Quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara. Vamos a decirlo una vez más. Quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Queremos estar donde tú estás, amar lo que tú amas, hablar lo que tú hablas, Jesús, ser uno tú y yo, contemplar tu belleza, Jesús, estar donde tú estás, estar donde tú estás. Dios, oramos, Señor, tener tu corazón en nuestro corazón, Jesús, y contemplarte cada día, Señor, recrearnos en tu templo. Amamos tu presencia, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenido a Anuncios de Amistad. Queremos recordarte que este 27 de noviembre a las 7 p.m. se estrena nuestra serie matrimonial, donde algunos invitados serán los pastores Carlos y Diana Olmos, desde la iglesia en lugar de su presencia de Colombia. Si tú estás casado, regístrate con la pastora o su asistente. Aparta tu lugar. Como parte de nuestra identidad, la oración es esencial. Por eso, te invitamos a nuestro tiempo de oración, los días sábado a las 8:20 a.m. Si tú quieres adquirir la liga, mándanos un mensaje al número que aparece en tu pantalla. Familia, no olvides conectarte esta semana a tu grupo Conexión. Y por último, si tú y tu familia no pueden asistir a nuestras instalaciones, recuerda, los niños podrán recibir su clase por YouTube a las 12 p.m. y nuestra reunión general se transmitirá en vivo por Facebook a las 12:30. Ahora, prepárate para tomar notas del siguiente mensaje. Hola, qué bendición poder estar conectados, primeramente con el corazón de Dios y luego a través de esta plataforma que hace posible que podamos continuar la obra y el llamado de Dios en nuestras vidas. Qué hermoso
poder realmente recibir y a la vez compartir en este congreso de oración que ha sido una marca preciosa en Amistad Cristiana de Puebla. Quiero agradecer enormemente a los pastores Ernesto y Ruth por su amor, por su confianza, por la honra que me dan y por este enorme privilegio de compartir la palabra de Dios, que realmente es un gozo enorme a mi corazón. Bueno, los días que realmente hemos vivido en la tierra en estos últimos 6 meses no han sido días fáciles. Realmente hemos visto cómo para mucha gente, para mucho del pueblo de Dios, han sido días de temor, días de angustia, días de depresión, de dolor, de inseguridad, de soledad y de desesperanza. Nos tomó de sorpresa a todos lo que realmente ha sucedido. Este confinamiento, la no socialización, el tener los lugares donde nos reuníamos cerrados, no poder estar reunidos. Hemos extrañado los abrazos, hemos extrañado los besos, el amor, la coinonía, el poder saludarnos, el poder disfrutar de estar juntos, de aprender de la palabra de Dios dentro de lo que eran nuestros lugares de reunión. Para muchos de nosotros ha sido un aprendizaje continuo. Realmente hemos tenido que vernos forzados para migrar completamente al mundo digital. Y para mi vida esto realmente ha sido una completa aventura. Este trabajo remoto, las videoconferencias, las grabaciones, las transmisiones en vivo por plataforma, la comunicación a través de todas las redes sociales. Esto ha sido todo un aprendizaje. ¿Qué es lo hermoso? Lo hermoso es que hemos recibido tanto mensaje diciendo gracias a Dios que los mensajes que predicas en tu iglesia ya no están determinados solamente para tu iglesia, sino que han podido salir. Tu mensaje, mi mensaje, ya se ha extendido mucho más allá de tu nación a otras naciones y a cientos de personas que pueden realmente ser edificadas. Definitivamente Dios encausa todo lo que pasa a bien. Y Dios nos ha llevado también a reevaluar nuestras vidas, a reevaluar nuestra relación con Él, a reevaluar el trabajo ministerial. Por eso, este tema del Congreso, el lema que el Señor les ha dado, realmente impactó mi corazón. Resurgimiento. Y he tenido que orar durante este tiempo para preparar lo que Dios quería, lo que Dios tenía en su corazón. Pero este resurgimiento nos lleva a hacer un alto, nos lleva a analizar realmente cómo estamos, qué hemos perdido, qué estamos haciendo, qué realmente tenemos que hacer para los días que vienen. Esta palabra en el diccionario me gusta. La lengua castellana lo define como la acción o el resultado de surgir de nuevo, de volver a aparecer. Dice de volver a la vida, de resucitar, de renacer. Yo creo que es algo donde el Señor nos ha detenido pensando en este lema, por lo menos para mi vida. Resurgimiento. Ha sido un tiempo para analizar, un tiempo para buscar mucho del Señor respecto a nosotros como iglesia. Como dije antes, todo fue de sorpresa, pero a Dios nada le toma por sorpresa. Yo tenía una agenda programada desde finales de enero hasta el 10 de diciembre. Solo pude cumplir 2 compromisos, uno en España a principios de febrero y otro con ustedes en su evento de la red de pastores, que fue para mi vida un privilegio muy grande. Y de allí para adelante todos los compromisos
que estaban establecidos con las otras naciones, con mi nación, diferentes denominaciones, congresos de pastores, congresos de familia, congresos de mujeres, todo quedó paralizado. Lo hermoso fue que Dios agregó a mi vida, como lo ha hecho a muchos de ustedes, una agenda nueva, una agenda no presencial, pero sí de corazón y de poder buscarle a Él con mayor intensidad. Y en mi vida yo puedo ver que se cumplió esa palabra de Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Mis pensamientos no se parecen en nada, Igna de Suárez, a tus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como están más altos los cielos de la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Todo cambió y Él dio su nueva agenda. Y durante este tiempo que ha durado esta cuarentena, yo puedo estar tan agradecida con Dios y tan quebrantada en mi corazón porque lo que he visto es que Él me llevó a una dimensión de búsqueda de Él, una dimensión de intimidad como nunca antes, créanmelo, yo lo había experimentado. Ha sido hermoso, he podido trabajar más que nunca, creo que esta agenda ha sido 3 veces mayor que la que yo tenía. Pero ha sido tan hermosa porque ha sido depender totalmente del corazón de Dios, de conocerlo más a Él. Y encerrada con mi Señor, durante todo este tiempo, he recorrido con detalle los 4 evangelios. Al iniciar la cuarentena, en detalle, los 4 evangelios. He estado con Él encerrada, detallando las 2 cartas de Tesalonicenses que han sido de una riqueza incomparable para mi vida y el libro de los Hechos. He estado más de 1 mes y medio, casi 2 meses con el Señor allí, con el Espíritu Santo, a veces en un día solo con 2 capítulos, pero desgajándolos minuciosamente, cuánto tiempo antes había pasado, predicado, pero ahora ha sido realmente algo incomparable. He podido conocer más de Él y ¿sabes qué? Me he conocido yo, áreas que no conocía de mi vida, áreas que he tenido que arreglar con el Señor, áreas que realmente Dios, a través de la intimidad con Él y de su palabra, ha penetrado profundamente en mi corazón. Y creo decirlo con toda seguridad, que cuando esto pase, mi vida, Igna de Suárez, jamás y jamás será igual. Y al preparar el tema de esta conferencia, orándole al Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Entrando a veces en momentos de angustia porque ya tenía que enviar los videos, pero orando al Señor. Y algo que he podido aprender en estos días es a oír mucho más claramente la voz del Señor y poder disfrutar asombrada de momentos cuando su voz es tan clara y no sé qué hacer y ya vienen los días pasando y tengo que estar a través, digamos, de una plataforma o a través de enviar la grabación y poder oírle decir, no te preocupes. Y a veces toma tu cuaderno y dictarme el título y los puntos de un mensaje, las divisiones de cada punto y la conclusión y la aplicación. Ha sido asombrosa. Y buscando sobre el resurgimiento, un poco preocupada, el Señor habló a mi corazón.
Busca tu cuaderno. Cuando inició esa cuarentena, yo empecé un cuaderno con un título, Tesoros de esta cuarentena. Y entonces me dice, ve al libro de los Hechos, resurgimiento. Si queremos realmente entrar en esta palabra tan hermosa, es el resultado de surgir de nuevo. ¿Qué? Es poder volver a aparecer, volver a la vida, es resucitar, renacer. ¿Qué? La iglesia de Jesucristo. Y es por eso que quiero compartir algunos puntos para este tema, de cómo realmente empezó la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo fue su inicio? ¿Cómo fue el paso de los días? ¿Cómo llegó a ser esta iglesia que nos las describe en detalle el libro de los Hechos? Y quiero trabajar algunos puntos para ir con el lema de resurgimiento. Necesitamos, después de todo esto, salir diferentes. La iglesia no puede volver a ser igual. Hemos perdido mucho. Cuando tú escudriñas el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta cuánto hemos perdido. Dígamelo a mí. Paso de lugar en lugar, de congreso en congreso, de nación en nación. Es un privilegio y puedo tener realmente una visión de lo que realmente la iglesia ha perdido. Ha perdido mucho. Y necesitamos volver otra vez a los orígenes, volver al modelo original. ¿Cómo se inició la primera iglesia? Número 1, y quiero que vaya anotando esto. Esta iglesia comenzó en profunda oración y ruego. Comenzó de rodillas, podríamos decir. Comenzó con manos levantadas. Mientras Jesús caminó con sus discípulos, instruyéndolos, adiestrándolos, usted se va a dar cuenta que nunca esos discípulos realmente oraron. Cuando los llevó a Getsemaní, solo a 3 de ellos, sus más cercanos, con los que él podía confiar, que lo cubrieran en oración y lo respaldaran en oración en los momentos de mayor agonía, antes de ir a la cruz, de pensar en la separación del Padre, porque tenía que cargar nuestro pecado. Él los dejó cubriendo sus espaldas y se alejó a un tiro de piedra. Y dice que mientras estaba en agonía, oraba más intensamente, pero sus discípulos se durmieron. 3 veces vino a ellas, 3 veces los encontró durmiendo y tuvo que decirles aquella expresión: ¿no habéis podido velar conmigo, aunque fuera 1 hora? Nunca oraron, nunca los encuentras orando, pero tuvieron el modelo. Siempre, él comenzó su ministerio orando. Marcos 1, versículo 35 nos habla de muy temprano subió al monte y estuvo en oración. Tantos pasajes, Lucas 5, Lucas 6, Mateo capítulo 14, nos hablan, usted puede encontrar cómo ellos vieron a su Señor orando, clamando, noches enteras. Mateo capítulo 14 pasó toda la noche orando y mientras ellos estaban en la tempestad, él estaba viéndolos, él estaba orando. No había podido orar cuando recibió la noticia en los primeros versículos de ese capítulo 14, la muerte de Juan. Quiso ir a hacer luto, quiso ir a derramar su corazón al Padre, tomó una barca y fue al otro lado de la orilla, pero las multitudes le siguieron. No lo querían dejar y al verlas tuvo compasión de ellas, depuso su momento de tristeza, fue con ellos, trabajó con ellos todo el día, les predicó, vino la multiplicación de los panes y de los peces y cuando ya anochecía despidió a sus discípulos en una barca y despidió a la multitud y subió y duró toda la noche en el monte orando. Él vio toda la tempestad y ya amaneciendo vino a ellos. Vino a ellos para escoger sus discípulos, oró. En todo momento oraba, oró frente a la tumba de Lázaro, oró por la multiplicación de los panes y de los peces. Siempre estuvo orando, pero ellos no. Ellos
no entraron en esa dimensión de oración, pero al comenzar la obra que el Señor les encomendaba, es hermoso cómo ellos tuvieron en esa responsabilidad que se les confiaba. Entonces comenzaron a orar. Después de su ascensión, dice el capítulo 1, versículo 12, que volvieron a Jerusalén y que luego en el verso 13 subieron al aposento alto. Allí estaban todos reunidos, los 120. Y luego el versículo 2, 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Me gusta eso. No era cualquier oración, era una oración intensa y duraron 10 días orando, y allí en esos 10 días oraron para elegir el sucesor de Judas. No lo hicieron en su propio conocimiento, en su propia emoción, estuvieron orando. ¿Cómo me gusta? Dice el versículo 24, y oraron, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos es al que tú escoges. Y desde allí se desata una dimensión de oración. Desde allí se desatan hombres y mujeres que siempre estuvieron de rodillas. El libro de los Hechos se caracteriza por oración. Por donde tú vayas, aquí ellos oraron para el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos oraron, allí clamaron, allí vieron respuestas del Señor, y podíamos dar un paseo así rápidamente en el capítulo 3. Ellos estaban orando. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Ellos oraron en todo momento. Ellos se caracterizaron precisamente por ese clamor. Cuando tú vas al capítulo 4, allí lo vemos en medio de la persecución, en medio de toda la oposición. Los que estaban allí, cuando vieron que tomaron a Pedro y a Juan, ellos oraron, ellos clamaron, ellos estuvieron orando hasta que ellos regresaron libres, y luego oraron que Dios les diera poder, denuedo, gracia, unción para predicar esa palabra. Oraron en medio de la oposición y en medio de la persecución. Cuando tú vas a Hechos capítulo 12, después de la muerte de Esteban, después de la muerte de Jacobo, cuando encarcelan a Pedro, en el capítulo 12 dice que lo metieron a la cárcel, y luego el verso 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El versículo 12 del mismo capítulo, cuando Pedro es sacado de la cárcel por el ángel, en el versículo 12, él va a reunirse con sus hermanos. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y de ahí para adelante nada hicieron, no se movieron, sino era a través de la búsqueda de Dios, de su voluntad, por medio de la oración. Capítulo 13, cuando fueron a enviar los primeros misioneros, lo hicieron en oración. Versículo 1 al versículo 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo se inicia la iglesia del Señor? Se inicia con oración, continúa en oración, persiste en oración. Todo el libro de los Hechos es un registro de oración y de clamor. Resurgimiento tiene que ver con eso, con volver.
Y es lo que Dios nos está determinando ahora. La iglesia tiene que volver. Los pastores tenemos que volver. Escúcheme, pastor, escúcheme, líder. Como dice Oseas en el capítulo 4, tal como es el sacerdote será el pueblo. Su parte no es dar la orden de orar. Su parte no es decir, ahora se forman grupos de intercesión aquí y allá. Eso es bueno, pero usted tiene que estar incluido allí. Sus ovejas tienen que verlo de rodillas. Sus ovejas tienen que escuchar el clamor. Porque aquí vemos que Pedro, que Juan, que Pablo, que Bernabé, que los discípulos, los apóstoles, ellos estaban al frente. Jesús estaba al frente. La iglesia de Jesucristo tiene que volver a las rodillas. Lo que pasa en nuestras naciones, lo que está pasando en nuestras naciones latinoamericanas, cómo la izquierda se está metiendo terriblemente. No podemos ser indiferentes a esto. Necesitamos doblar rodilla, necesitamos clamar. ¿Cómo comienza la iglesia? Pues comienza con una profunda oración y profundo ruego. Volver al modelo original. ¿Cómo comienza la iglesia? Número 2, comienza con un gran derramamiento del Espíritu Santo. Volvemos al capítulo 2, donde encontramos la respuesta a la oración. Jesús había preparado a sus discípulos. En Juan capítulo 14, el Señor comienza a hablarles de que Él va al Padre, de que Él va a hacer morada para nosotros, pero les habla en Juan capítulo 14 de una manera hermosa acerca de que no los dejará huérfanos, no los dejará solos, y empieza a introducir a la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Él está hablándoles acerca de lo que ellos harán en su nombre. Las obras que yo he hecho, ustedes las harán también, y aún mayores, porque yo voy al Padre y he rogado al Padre que les envíe el Consolador, otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Luego el versículo 26 del mismo capítulo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo les he dicho. Y usted puede seguir leyendo capítulo 15, versículo 26, el Consolador, el Espíritu de verdad, el que enviará el Padre, el que procede del Padre, Él les dará testimonio de mí. El capítulo 16, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendrá a vosotros. Y luego les dice, los guiará a toda la verdad. Él les hará saber las cosas que han de venir. Está hablando de estos tiempos proféticos. La iglesia de Jesucristo comienza con un gran derramamiento del Espíritu Santo. Jesús les había dicho antes de ascender, en el capítulo 1, versículo 4, texto que conocemos todos, les dice que ellos necesitan recibir esto. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, pero recibiréis poder, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos habían visto no solamente a su Señor orando, ellos habían visto a lo largo de 3 años y unos pocos meses el poder de Dios fluyendo, la unción de Dios fluyendo a través de su Maestro. Esa unción fue la credencial que Jesús tenía, fue lo que lo avaló, fue ese respaldo
hermoso, qué bendición. Me encanta cuando en Lucas capítulo 7, en el versículo 18 al 23, Juan el Bautista está en la cárcel. Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos a Jesús, que está con las multitudes. Y ellos llegan y le dice, Juan nos envía a preguntarte si de verdad eras tú el que había de venir. Jesús no respondió, sí soy o no soy. Dice que él comenzó allí a hacer sus milagros, a predicar su palabra. Estos 2 enviados estuvieron todo ese tiempo. Y cuando terminó, vino a ellos y les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos saltan y caminan, los leprosos son limpiados, los endemoniados son liberados. Bienaventurado el que creyó en mí. Estaba diciéndole, esta es mi credencial. Esto es lo que el Padre me envió a hacer. Esto es lo que Él me ha dado. ¿Sabes qué? Esa fue la credencial de ellos. Esa es nuestra credencial. Esa fue la credencial de ellos. En el capítulo 3, cuando ellos suben a orar, allí está el cojo que viene a pedir limosna. Es el primer milagro que ellos ven y les pide limosna. Y ellos dicen, mírame, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y al instante, aquel hombre cojo de nacimiento se paró, saltó, brincó, entró alabando, adorando a Dios al templo. Todos los que lo conocían estaban tocados, estaban quebrantados. Bendito sea el Señor. Los milagros comenzaron a fluir a través de las manos de ellos. Fue la credencial de ellos. Cuando vamos al capítulo 5, nosotros miramos versículo 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes juntos en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El Espíritu de Dios vino sobre ellos el día de Pentecostés. En ese capítulo 2 glorioso dice que vino sobre todos y todos comenzaron a orar en lenguas. El poder de Dios comenzó a fluir a través de ellos. El respaldo de Dios fue asombroso. Todo este libro de Hechos habla de milagros, habla de la guianza del Espíritu. Capítulo 8, versículo 26, 29 y 30, encontramos un Felipe que era servidor de mesas. Cuando vino la persecución, dice que él tuvo que salir a Samaria y allí comenzó a predicar, y la gente vino, y vino una campaña y la gente era sanada, los demonios salían. Dios de la gloria era un servidor de las mesas. Y el poder de Dios estaba sobre él. ¿Cómo hemos perdido esto? ¿Cómo esperamos cada año que venga una cruzada con X, con Y, con Z? Maravilloso. Ellos han creído en el Señor, Dios los usa, pero Dios puede usar al más sencillo, al niño. Dios puede usarnos. Y la iglesia de Jesucristo para estos días necesitamos creerle al Señor. ¿Cómo comienza la iglesia? Esta maravillosa iglesia de Jesús comienza en oración, comienza en clamor, comienza en ruego, pero comienza con un derramamiento poderoso del Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo es Dios. Ese es tu respaldo. Sus milagros, sus obras, todo lo que realmente Él quiere hacer a través de tu vida. Pero no solamente con oración, no solamente con un derramamiento del Espíritu Santo. Quiero ir a otro
punto, a otro aspecto de la iglesia que es necesario que resurja, que salga para que lo entendemos, con un mensaje predicado totalmente cristocéntrico. Ellos predicaron esta palabra, ellos predicaron sus mensajes, pero sus mensajes llevaban la cruz y sus mensajes llevaban la resurrección. Era un mensaje donde Jesús era exaltado, no ellos, donde la gente los veía no a ellos, sino al Señor. No fue un mensaje superficial, era un mensaje de la cruz, era un mensaje de la resurrección, era un mensaje que traía arrepentimiento, que confrontaba el pecado. Es por eso que mientras Pedro estaba predicando su mensaje el día de Pentecostés, dice el capítulo 2, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Y allí vemos cómo realmente esto fue maravilloso. Y dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios os llamare. Y con otras muchas palabras les testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¡Qué hermoso! El versículo 41 dice: así es que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron 3,000. Esa fue la primera cosecha. Pero era un mensaje que llevaba la cruz, era un mensaje que llevaba la resurrección, era un mensaje que confrontaba. Yo te pregunto, ¿qué clase de mensaje estás predicando? ¿Cuál es el mensaje? Hoy tenemos tristemente un mensaje, un cristianismo sin cruz, un mensaje libre de sufrimientos, un mensaje de promesas. Venga, le va a ir bien, la prosperidad le va a alcanzar, todo va a estar bien. Nunca confrontamos con el pecado. Y estos son días de este modelo de la iglesia. La primera iglesia tiene que resurgir entre nosotros. Si queremos cambios, vamos a tener que ir. Así es que era un mensaje precioso, poderoso, que trajo confrontación, que trajo arrepentimiento. Esta es la clase de mensaje. Hoy se predican mensajes con temor y temblor. No tocamos esto porque es que si no los hermanos se van a sentir. No importa, el mensaje tenemos que predicarlo como Jesús lo predicó. Como la primera iglesia. Ese modelo maravilloso comenzó con oración, comenzó con un derramamiento del Espíritu Santo, comenzó con un mensaje precioso. Número 4, fue una iglesia de discípulos, no de creyentes. Esto es importante que lo entendamos. Muchas veces tenemos miles de personas en la iglesia, pero creyentes. Y lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Está hablando discípulos. Ellos lo entendieron bien. Muchos de nosotros no hemos entendido. Es discípulos. Por eso este libro de los Hechos nos habla de discípulos. El capítulo 6 del libro de los Hechos. Ellos tienen que buscar gente, hombres que puedan servir de diáconos. Es la historia de los primeros diáconos. Pero mire lo que dice. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Hubo murmuración, las viudas en las mesas. Entonces, versículo 2, los 12 convocaron a la multitud de discípulos. Y entonces oraron para escoger los diáconos. Oraron y los presentaron. Y allí dice, y aquí vemos cómo se repite vez tras vez esta expresión. Y por eso el versículo 7, después de elegir los diáconos, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos
se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tremendo. Así es que nosotros vemos cómo los discípulos después se multiplicaron. Esteban se multiplicó en esa campaña en Samaria. Cuando hay un discípulo verdadero, es un discípulo que realmente puede crecer en el fundamento doctrinal. Ese discípulo realmente capta todo. Ese discípulo entiende a lo que Dios le ha llamado. Ese discípulo no pide, ese discípulo da. Ese discípulo sirve, ese discípulo se deja instruir y luego se multiplica. Y eso es lo que realmente tiene que pasar en nuestras iglesias hoy. Después de que esto pase, que Dios nos dé la oportunidad de estar juntos, tenemos que multiplicarlo. Oración, derramamiento del Espíritu Santo, una palabra que llevaba la cruz y llevaba la resurrección. Rápidamente, número 5. Y con esto termino. Una iglesia que abrazó con amor y con gozo el costo de proclamar el Evangelio. ¿Sabe qué? Entraron en cárceles, fueron perseguidos. El capítulo 4 del libro de Hechos nos habla cómo realmente Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel. Y después tuvieron que soltarles. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de ese nombre. Ellos predicaban ese nombre. Y los intimidaron y les dijeron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero ellos no podían dejar de obedecer a Dios. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Sufrieron con gozo la oposición y el maltrato. Hechos capítulo 5, cuando vamos al versículo 40, después de que los han azotado, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. No dice que llorando, dice gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar. Gloria a Dios, nada los intimidó. Cuando tú vas al capítulo 13, versículo 48 al 52, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Una iglesia que abrazó con amor el gozo, con gozo el costo de poder proclamar el Evangelio. Ellos no se quejaron nunca, ellos tenían felicidad. Si estaban en la cárcel, cantaban, adoraban, oraban. En las cárceles había conversión, desde las cárceles predicaban. Y nosotros hoy día tenemos tanto miedo a todo. Resurgimiento. Si queremos entrar en esta dimensión de resurgimiento, vamos a tener que ir al modelo original. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por este lema tan precioso, resurgimiento.
Confróntanos, Señor. Vuélvenos a tu palabra, a entender cómo comenzó la iglesia y cómo alcanzó el mundo conocido, Señor, en esos primeros 100 años, Señor. Gracias, Señor, por dejarlo escrito. Hoy te pedimos que tú nos ayudes a volver al modelo que tú dejaste establecido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, familia, por conectarte. Nos vemos este domingo en nuestras 2 reuniones presenciales, a las 10 a.m. y 12:30 p.m. Disfruta tu semana. Te amamos. Nos vemos.